Hoy tengo el gusto de compartir la palabra de Dios. Gloria a Dios. El gusto, el privilegio, con temor y temblor, ¿cierto? Amén. Y bueno, vamos a cerrar nuestros ojos nuevamente y a pedirle al Señor que nos hable en esta noche. Amén. Quiero que le pida eso de manera muy especial, que le pida al Señor que hable a su vida. Gracias, Señor, te damos. Señor bello, Padre bueno, gracias por este tiempo tan lindo que nos has permitido tener. Gracias, Señor, por enseñarnos de tu palabra, Dios mío. Gracias por alimentarnos, Señor, de ella, por permitirnos crecer a través de ella, Señor. Padre, hoy te pido que esta palabra, Señor, sea como un espejo a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor, que nos permita ver nuestra condición, pero al mismo tiempo que sea aliento y esperanza, Señor, que pueda tomar nuestras cargas, Señor, y alivianarlas en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, nuevamente, querido hermano, hermana, hoy tengo el gusto de llevar una preciosa palabra que el Señor me regaló a mi vida, que el Señor ha hablado a través de mi vida y pues quiero compartírsela en esta noche. El título de la enseñanza se llama Muertos Vivientes. Si de pronto veo la publicidad del servicio de hoy, ya sabía el título, Muertos Vivientes. Entonces, como diría nuestro querido pastor, abróchese sus cinturones, porque vamos a despegar en este viaje por Romanos 6, del versículo 1 al 14. Pero para iniciar, vamos a comenzar por el versículo 10 y 11 del capítulo 6 de ese libro, la carta a los Romanos. Romanos 6, del 10 al 11. Vamos a leer primeramente estos dos versículos que son claves y que podrían resumir, lo va a ver en la conclusión, digamos, el mensaje de lo que vamos a hablar hoy. Y de hecho es un versículo que quiero proponerle que se aprenda de memoria. Es un versículo clave de la enseñanza y que le voy a pedir que se aprenda de memoria. Es una tarea que le voy a poner. Entonces leemos Romanos 6, versículos 10 y 11 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado, de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vamos a partir de esta palabra para decir, ¿cómo así que venimos a hablar de muertos vivientes? Mi hermana, ¿qué es eso? ¿Qué herejía viene a traer usted en esta noche? Ya va a ver de lo que le vamos a hablar. De lo que vamos a hablar y que tiene que ver en resumen con lo que acabamos de leer un poco. Entonces, primero quiero que aguarde allí ese versículo clave que le dije que le voy a pedir que se lo aprenda de memoria, de hecho en su casa, porque es precioso en nuestra vida como cristianos. Le voy a contar un poco de las generalidades de la carta a los romanos. Resulta que la carta a los romanos fue escrita por Pablo a la iglesia en Roma. Resulta que esta iglesia estaba conformada por judíos y no judíos, de donde venían Aquila y Priscila. No sé si usted los recuerda como colaboradores de Pablo. Entonces, Aquila y Priscila venían de acá. Resulta que el embajador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. 5 años después, y de aquí entonces salieron Aquila y Priscila. 5 años después regresan estas personas que habían sido expulsadas y encuentran una iglesia que había adoptado, digamos, una iglesia no como cuando ellos salieron, sino que esta iglesia había adoptado costumbres, prácticas judías arraigadas a la ley. Entonces esto creó tensión, división y desacuerdos con los hermanos que ahora volvían, que fueron expulsados por el emperador Claudio, y con los que estaban aquí, que tenían unas prácticas judías fuertes y marcadas. Entonces Pablo con esta carta quería que la iglesia se unificara y se extendiera. En su carta él muestra de una manera completa el evangelio. De hecho, le muestra el evangelio de esa manera completa y termina diciendo cómo el evangelio en los últimos capítulos de la carta a los romanos puede unificar a la iglesia. Y aborda incluso estos problemas que se estaban presentando en tensiones y desacuerdos con la ley, con la gracia. Entonces, de esto se trata, mi abuelo de pájaro, como diría uno, la carta a los romanos. Ahora sí. Bueno, hermana Karen, pero ¿qué tiene que ver esto con los muertos vivientes? ¿Cómo así? Le voy a hacer una pregunta un poco extraña.
¿Quién aquí se ha visto un video de Michael Jackson que se llama, me perdona si la pronunciación es correcta, Thriller? ¿Quién aquí se lo ha visto? Solo el pastor, 3 personas acá atrás, la hermana Daniela, 5 personas en total. Entonces yo le voy a contar de qué se trata. Resulta que en ese video Michael Jackson está cantando una canción y está en un cine y se encuentra comiendo crispetas. Cuando él está viendo una película de terror, resulta que esta película de terror era de unos zombies y se vuelve realidad en el video de la canción. Y estos zombies salen de sus tumbas y como que si quisieran atacar a los personajes del video, pero terminan bailando con Michael Jackson. De eso se trata el video musical de Thriller. Y usted me va a decir, ajá, hermana, nuevamente, ¿usted por qué viene a traer estas cosas en la iglesia? Resulta que estos hombres podrían parecer muertos vivientes, un poco a la idea de unos muertos que salen de sus tumbas como a modo zombie y comienzan a cambiar, no, ya están como vivos, son unos zombies. Pero la idea de muertos vivientes en Cristo es contraria a esta. Ya va a ver entonces, ¿por qué? Porque no somos una especie de zombies que están muertos. Porque si bien sí estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ya revivimos. No con la misma apariencia o condición de antes, porque estos muertos que se supone que salen como si estuvieran vivos, siguen estando muertos y más podridos de hecho y con su cadáver y siguen siendo en realidad muertos, pero parecen vivientes. No es así el ser muertos vivientes en Cristo. Vuelvo y le digo, es una idea contraria, porque no revivimos con la misma apariencia de antes, sino de una manera diferente. Más bien, éramos más parecidos a esos zombies antes de conocer a Cristo. Así es. Morimos precisamente aquellos que nos mantenían en esa condición de muerte. Ahora somos vivos de entre los muertos. Pero va a ver qué cosas cargamos, digamos como cristianos, a qué cosas sí cargamos la muerte, por decir así, del Señor y para qué cosas vivimos. Entonces ahora sí, teniendo en cuenta esto de ser muertos vivientes en Cristo, para qué hemos muerto y para qué vivimos, ya vamos ahora sí a ingresar en la palabra de Dios, a inmiscuirnos, a rumiar la palabra de Dios y nos vamos para Romanos 6 ahora sí. Le dije que pensara en ese versículo que leímos, que le voy a pedir que se aprenda en su casa, por favor. Es un versículo clave y precioso para nosotros como cristianos. Pero entonces no nos vamos a dejar quietos, nos vamos a volver a tocar el 10 y el 11, eso era como una abreboca, para que usted pensara lo que íbamos a trabajar. Nos vamos para el 1 y el 2. Romanos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo llamé a estos 2 versículos y le puse un subtítulo. Y lo puse entre preguntas, como todos los subtítulos que vamos a trabajar. Y preguntaba, ¿el que peca y reza empata? ¿Cuántos aquí han escuchado esa frase? Creo que es muy común en nuestro dialecto. El que peca y reza empata. Esta frase quiere decir que puedes cometer errores, pecar, y si rezas y te arrepientes no pasa nada, Dios te va a perdonar. Algo así era la idea que Pablo quería debatir en estos 2 versículos. Resulta que nuestro subconsciente nos diría, en este caso pues a los cristianos, o nos ha dicho en algunos momentos, que si el banco de misericordia y perdón de Dios no se agota, y eso lo tenemos claro como cristianos y como hijos e hijas de Dios, entonces, ¿por qué Dios no nos perdonaría cada vez que pecamos, así sea una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Creo que es una pregunta lógica para hacernos, hermana, pero si usted me está diciendo que el banco de la gracia de Dios no se agota, Dios nos va a perdonar una y otra vez y una y otra vez y todas las veces que pequemos. Pero déjeme decirle algo. No es esto lo que está en el fondo de lo que quiere decir Pablo. Es decir, esta no sería la pregunta. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué un cristiano que ha vuelto a nacer viviría pecando? Esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué un cristiano que ha vuelto a nacer viviría pecando? Creo que eso no tiene sentido, ¿cierto? No tiene coherencia. Diría un erudito de la palabra de Dios llamado Richard Niel,
Es como preguntarle a un preso que acaba de salir de la cárcel por qué querría seguir viviendo en una celda. O como preguntarle a un esclavo liberado por qué querría seguir trabajando bajo un amo abusivo. O preguntarle a uno que gana la lotería por qué querría seguir viviendo en condiciones de miseria. ¿Por qué, si hemos sido libres en Cristo de las cadenas del pecado y la maldad, vamos a querer vivir pecando? Vamos a querer bajo el dominio del pecado siendo esclavos de ese. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué, conociendo el regalo perfecto de la gracia, lo pisotearíamos? Entonces, una persona que ha sido justificada por la fe en el Hijo de Dios, que ha creído en el sacrificio de Cristo como su Mesías, su Señor y Salvador, también es redimida. Al usted creer en el sacrificio, al hacer a Cristo su Salvador, el Señor de su vida, a rendir su vida a Él, usted es justificado, ¿cierto? Por el Señor. Dios Padre ve a Cristo en usted. Ve a Cristo cuando lo ve a usted. Entonces ya no hay condenación para usted que ha creído en el Hijo de Dios. Más bien, usted es redimido, redimida, liberado del pecado, de la condenación, rescatada y comprada a precio de sangre. Ya el pecado no vive en usted. Antes estábamos muertos en pecado, ahora estamos muertos al pecado. Entonces, esa es la muerte que cargamos, por decir así, en nosotros como cristianos. La muerte al pecado. Si usted ya fue libre de eso, ¿quién va a querer volver a esa situación de esclavitud? Nadie, es cierto. No tendría sentido. Y esto es lo que quiere decir Pablo. Entonces, volvería a preguntar, ¿el que peca y reza empata? Preguntaría, ¿por qué un cristiano querría vivir pecando y rezando para empatar? Esto es lo que nos quiere decir Pablo. Ahora nos vamos entonces a los versículos del 3 al 5. Y la pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿Te acuerdas de tu bautismo? Sí, creo que todos, pues, de pronto podemos acordarnos de ese momento especial. Quizás algunos no se acuerdan de la fecha. Yo exactamente no recuerdo el día ni la fecha. Yo soy una persona que olvida mucho los datos de la fecha, pero guarda los recuerdos significativos. Y no me acuerdo exactamente la fecha, pero sí fue un momento muy especial para mi vida. Seguro todos nos acordamos de ese momento especial. Entonces va a ver por qué le hago esta pregunta. ¿Te acuerdas de tu bautismo? Y también me diría, hermana, pero ¿esto qué tiene que ver con ser muertos vivientes? Ya lo vamos a ver en el versículo 3 al 5. Continuamos y dice así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Resulta que el bautismo para la mayoría de nosotros los cristianos es nuestro inicio de vida en el Señor. El bautismo es un símbolo precioso, por eso le decía que se acordaba de su bautismo. Es un símbolo precioso de que participamos de la muerte y la resurrección junto con nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos sumergidos en el agua y volvemos a salir. Hasta nuestro Señor fue bautizado. Y ese es el símbolo que tiene el bautismo, esa muerte a la vieja naturaleza y esa vida nueva en Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo en este momento. Él nos dice que hemos participado de esto, estamos unidos a Cristo, como seguimos los pasos de nuestro Maestro. Él murió por todos nuestros pecados y resucitó, y nosotros morimos a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, al pecado, y resucitamos para vivir en Cristo. Pero hay algo precioso en esto y poderoso. Si bien nuestra muerte y resurrección digamos con nuestro Señor, la compartimos, estamos unidos a Él y hacemos este acto simbólico público de nuestra fe, nosotros no tenemos una muerte y una resurrección física con el bautismo. Es decir, la pregunta que hago es, ¿vamos a ir a una cruz, a morir en un madero porque el Señor lo hizo? ¿Nos vamos a hacer daño físicamente a nuestro cuerpo? ¿Lo vamos a afligir con castigos para morir al pecado? ¿Esto es lo que quiere decir la muerte y la resurrección? No, nuestra muerte es espiritual al pecado. Sin embargo, también repercute en nuestro mundo físico, que quiere decir en nuestra manera de vivir.
en mi comportamiento, en mi pensamiento, en mi estilo de vida. Entonces no morimos como Cristo en una cruz de manera física, pero disfrutamos espiritualmente del poder de ese sacrificio. Vuelvo y digo, cuando el Señor nos ve a nosotros, ve a Cristo allí. Entonces, el sacrificio no fue nuestro, ¿cierto? Fue de Él. Es por eso que no necesitamos hacer una cosa alguna para merecerlo. Buenas obras, penitencias, como alguna vez se promulgó en parte de la iglesia. No necesitamos autoflagelarnos. Así que quiero decirle algo, hermano y hermana, puede descansar. La obra ya está hecha. El poder no está en usted y en mí como seres humanos. El poder está en Cristo, quien ya lo hizo en la cruz, quien ya venció el pecado y la maldad y resucitó. Ahora nosotros disfrutamos del poder de esa muerte y resurrección y estamos unidos a Él y lo vivimos también en nuestra carne. Vuelvo y digo, no necesitamos hacerlo físicamente, morir en una cruz, no. Disfrutamos espiritualmente de esos beneficios y en nuestra vida también diaria. Entonces es un regalo inmerecido que se adquiere por medio de la fe. Nuevamente le tengo esa gran noticia, puede descansar. Esto se recibe por medio de la fe, la salvación. Al creer en la muerte y resurrección de Jesús, y eso usted y yo lo sabemos muy claramente, lo confesamos con este acto público de fe, que es el bautismo, y su sacrificio nos justifica y nos redime. Cristo tomó nuestro lugar, nosotros recibimos esto. Estamos unidos a Él. Entonces, qué hermoso es saber que esto es por medio de la fe. Que es decir, pero suena difícil morir a esa vieja naturaleza. Me recuerda a aquella historia de aquel joven que le dijo al Señor, pero ¿cómo puedo volver a nacer? Para Él era imposible, y esa es la respuesta que da el Señor Jesucristo. Lo que es imposible para el hombre, lo que no puede hacer el ser humano, lo puede hacer el Hijo de Dios, que es morir en una cruz por nuestros pecados. Entonces, aunque suene muy denso y muy difícil esto que estamos viendo y decir, Dios mío, pero no pues, la hermana perfecta, la que nunca peca en la vida, ya vamos a ver, vamos a seguir mirando la palabra de Dios y la esperanza que nos da está en esto. Cristo nos está diciendo, yo vencí para que ustedes también tuvieran beneficio de esto, vencieran por ustedes de hecho, para que tuviésemos nuevamente nuestra relación de intimidad con el Padre y pudiésemos disfrutar eternamente con Él, con el Señor nuestro Dios. Entonces nos dice Pablo y nos sigue diciendo en el versículo 6 y 7. Continuamos y dice así, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y la pregunta que hago en estos dos versículos es, ¿de quién eres esclavo? Si ya fuiste liberado del pecado, hermano, hermana, ¿será que podemos seguirnos aferrando a algún pecado en nuestra vida? ¿Será que el pecado puede seguir dominando nuestra vida? Dice la palabra de Dios que ha muerto el viejo hombre y mujer. Y me da mucha risa porque la muerte que describe aquí es una muerte como diría erróneamente bien, lo voy a decir de forma chistosa, bien morido. El viejo hombre y la vieja mujer, porque dice crucificado, después de crucificado dice destruido. O sea, prácticamente no quedó vida de ese viejo hombre y esa nueva mujer. Crucificado, destruido, o sea, rematado, muerto, muertecito. Entonces así lo describe Pablo. No queda duda alguna de que esa naturaleza pecaminosa debe seguir esclavizándonos. No debe ser así, porque fuimos libres de esto. La libertad no vendrá después en el futuro, cuando ya sea la resurrección. Si bien allí tendremos un proceso de santificación pleno, el proceso ya comenzó desde ahora. La libertad la tenemos desde ahora. Y vuelvo y hacemos la pregunta de reflexión del principio. ¿Acaso volveremos a atarnos a los grilletes que nos mantenían presos? Decíamos al principio, eso no tiene sentido ni coherencia cuando somos libres. Entonces nuevamente viene esta carga de decir, pero ¿qué pasa si pecamos así sea una vez? Porque todos cometemos errores, porque somos imperfectos. Ya vamos a ver cómo nos conduce Pablo a esto. Entonces, permítame decirle que la libertad es plena, va a ser, digamos, completa, digamos, en su clímax,
en la resurrección de los muertos, pero la libertad comienza a imperar y a trabajar en nuestra vida desde ahora. Al igual que la santificación. Es por eso que no podemos decir, no, porque es que cuando me muera ya. Hermano, hermana, la santificación empieza a operar en nuestra vida ahora y debemos dar muerte al pecado en el Señor. Entonces vámonos al versículo del 8 al 11. Y aquí nos vamos a hacer la pregunta, ¿para quién vivimos? ¿Para quién vivimos? Del 8 al 11. Dice la palabra de Dios. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es poderosa estas palabras porque nos dice, ustedes deben vivir así como vive el Señor, así como sucedió con Él. Dice, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. ¿Será que vuelva a ese estado de muerte? ¿Volveremos nosotros a esa muerte? La muerte no tiene dominio sobre Él, dice Pablo, no tiene dominio. ¿Tiene dominio en nosotros esa naturaleza pecaminosa? Es la pregunta que nos debemos hacer para reflexionar. ¿Vivimos para Dios como lo hizo Cristo? ¿Estamos unidos a Él? De hecho, nos muestra la palabra que después de que Cristo resucitó, no murió más en su cuerpo, ni en su cuerpo físico. Nos muestra cómo el Señor ascendió al cielo. La Biblia nos testifica de eso, los evangelios. Y nos muestra cómo incluso Él hacía cosas que parecían que uno diría, no es de un fantasma ni nada de eso, como dijo una vez alguna corriente. Él desayunó, Él se apareció, Tomás tocó sus heridas, pero sí hacía cosas que diríamos, no es un cuerpo humano como el de nosotros. Sí se trasladó de un lugar a otro, apareció, desapareció y ascendió al cielo. Es un cuerpo completamente renovado y en gloria, que nunca más, que no murió, murió una vez y para siempre, nunca más tuvo la muerte de dominio. Entonces, qué hermoso es llevar esto a nuestra vida. ¿Sabes, Señor? Somos justificados en ti. Tú ves a Cristo en nosotros. Nos has liberado del pecado. Entonces, tú has empezado un proceso de santificación en nuestra vida. Y de eso se trata la nueva vida. De eso se trata. De que nosotros mostremos en nuestro estilo de vida que el pecado no reina. Y esta obra no necesitamos, vuelvo y digo, autoflagelarnos para morir al pecado. No necesitamos hacernos daño. Prohibirnos en el sentido de hacer mejor dicho, ayunos de Daniel todo el año, o sea, empezar a hacer penitencia, por decir así, para acceder a esto, a esta santificación. No, es por fe, vuelvo y digo, hermano y hermana, es por fe, porque Cristo ya lo hizo y tiene el poder para hacerlo en su vida, porque ya no vivo yo, decía Pablo, Cristo vive en mí. Entonces, qué hermoso es conocer esto y descansar en esta promesa, para saber que si somos muertos al pecado, vivimos para el Señor por su poder y por fe en Él. El Señor terminará su obra de santificación en nuestra vida, hermano y hermana. Quiero decirle eso. Quiero darle esa palabra de esperanza. Y esta comienza a obrar desde ahora, desde que entregamos nuestra vida a Él. Sí va a ser perfecta cuando seamos resucitados entre los muertos, pero ya empieza a obrar desde ahora. Entonces ahora sí, nos vamos yendo a la conclusión en el versículo del 12 al 14. ¿Qué nos quiere concluir Pablo? ¿Qué nos quiere animar? ¿Qué nos quiere instar? Esta conclusión la titulé, ¿qué hay ahora sí con el pecado que seguimos cometiendo? ¿Qué hay? ¿Qué pasos de mirar? Pero es que de pronto en algunos momentos se me sale la ira. En algunos momentos soy grosero, soy grosera, soy violento. En algunos momentos he dicho una mentira. En algunos momentos he sido egoísta. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios, del 12 al 14. Dice así, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, hermano, hermana, a pesar de que en algún momento sí, claro que sí, nos vamos a equivocar, por supuesto que sí. En estos días decía el pastor, aquí sería yo una mentirosa si le digo, no, yo no he pecado esta semana, no, yo me presentaba aquí, mejor dicho, perfecta, nada más santa pues, hermana. No, también peco, también me equivoco, también cometo errores. Pero aquí Pablo dice, no debe reinar en nuestras vidas. Si usted, por el mundo hay alguna frase sobre eso, sobre, digamos, volver a incidir en el mismo pecado, en el mismo error. Por ahí dicen, si usted siempre se tropieza con la misma piedra, ya el error no es la piedra, querido hermano, hermana. Tenemos que revisar nuestros corazones, si hay un pecado que sigue persistiendo en nuestra vida, porque no debe reinar. Inmediatamente, apenas un cristiano, un hijo, una hija de Dios peca, debe arrepentirse en su corazón, pedir perdón, rendir eso a los pies del Señor. Pero no debemos permitir que el pecado tenga dominio en nuestra vida, porque ya morimos a eso. Dice, Cristo murió una vez y para siempre. No debe eso reinar en nuestras vidas. No debes exponerte al pecado. También lo dice Pablo, porque podemos evitar y prevenir. Muchas veces el Espíritu Santo nos está advirtiendo, no digas esto, no te expongas a este programa de televisión, no hables esto con esta persona, porque vas a de pronto a murmurar, a hablar mal a la espalda de otra persona, vas a ser violento, vas a difamar su nombre, vas a herir. De pronto no guardes este sentimiento en tu corazón porque vas a ser egoísta, pero exponemos nuestros miembros al pecado. Aquí Pablo dice, no lo hagan. No expongan sus miembros, no expongas tu lengua, tus ojos, tus oídos, tus pies para hacer lo malo. Dice, más bien, entréguenlos a servicio de Dios. Así que están aquí las herramientas para nosotros morir al pecado y vivir para el Señor. Nos lo dice su palabra. No debe enseñorear el pecado en un cristiano. No debe tener poder en nosotros, porque el pecado ya no tiene poder en Cristo. Y Él lo venció en la cruz. Y esta es nuestra mayor esperanza, hermano y hermana, nuestra mayor victoria sobre el pecado. La victoria que ya Cristo tuvo en la cruz. Lo venció completamente y para siempre. No hay pecado difícil para el Señor que Él no pueda quitar de nuestra vida. No es que esto es muy difícil. Yo quiero dejar de pecar, pero no puedo, hermana. Corte eso que le está produciendo. No se exponga a eso. Rinda al Señor, llévalo en oración. Entregue su vida al Señor. Pero no debemos seguirnos exponiendo a eso. Entonces, ponía la siguiente pregunta ya para ir finalizando. ¿Tu vida actual como cristiano se parece más a la de un zombie, como decíamos al principio, poniendo el ejemplo del video, o a la de alguien que ha vuelto a nacer y que en su cuerpo no se ven pedazos de ese muerto, sino más bien es un muerto viviente que ha vuelto a la vida y que su cuerpo es renovado en el Señor espiritualmente? Entonces quiero decirle una palabra de esperanza, querido hermano y hermana. Todo este texto apunta a Cristo, a su sacrificio, a su muerte y resurrección. Aunque sea difícil que nos confronten con el pecado en nuestras vidas, el poder para vencer el pecado está en Él. Y esa es la victoria más grande, viene de Él, de creer en Él y de rendir nuestras vidas a Él. En eso podemos descansar en esta noche. Entonces quiero pedirle que por un minuto hagamos el ejercicio, cada uno de nosotros conocemos nuestros corazones, nuestras vidas. Yo le invito a que piense por un minuto qué pecado sigue permaneciendo en su vida, qué pecado es recurrente o repetitivo. Puede ser el egoísmo, el rencor, el resentimiento, el hablar mal a las espaldas de alguien. Puede ser el querer vengarse, el querer, Señor, no le deseo el mal, pero ya con el pero estamos deseándole a esa persona. Puede ser no decir la verdad, decir verdad a medias, hablar de más de alguien, decir cosas que no son ciertas. Puede ser ofender con nuestras palabras, ofender con nuestras miradas, con nuestras actitudes, no ser misericordiosos, compasivos. ¿De qué forma estamos pecando? Y le invito a que lo identifique y a que lo entregue al Señor, que le pida que lo redarguya y que lo rinda a Él.
Alguna vez alguien dijo, Cristo llegó a ser en la cruz lo que nosotros somos, a fin de que nosotros pudiéramos ser en Él lo que Él es. Le invito a que reflexionemos en esta preciosa palabra y que podamos pensar, Señor, estamos muertos al pecado y vivos en Cristo. Por eso somos como vivos entre los muertos. No puede haber, dice la palabra, no puede haber relación de la oscuridad con la luz. Hermano, hermana, no puede nosotros habitar la oscuridad si Cristo vive allí. Entonces, vamos a cerrar haciendo un ejercicio bastante difícil, pero precioso. ¿Alguna vez hicieron este ejercicio conmigo con otro versículo? Y ya que sabemos entonces que estamos unidos a Cristo en su muerte y resurrección, vamos a hacer este ejercicio y es donde leímos primeramente. Romanos 6:10. Dice el versículo, por cuanto Él murió al pecado una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. El ejercicio que vamos a hacer es donde dice Él, usted va a poner su nombre y va a leer ese versículo con su nombre. Yo lo voy a leer en voz alta y lo voy a hacer con su nombre y usted también lo va a hacer. Y le invito a que reflexione de eso en su corazón. Diría así entonces haciendo el cambio de Él cuando se refiere a Cristo, poniendo mi nombre allí. Y dice así, por en cuanto Karen murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Le invito a que haga ese ejercicio con su nombre. Y le invito que allí en su corazón piense, si ha muerto la naturaleza pecaminosa una vez para siempre, si vive en esa lucha de someterla, de no dejarla que domine, si usted está viviendo en esa esperanza de que Él tiene el poder, de que eso que parece difícil, aún es el pecado que parezca difícil, hermano, hermana, el Señor tiene poder y ya lo venció en la cruz. Ríndalo a Él, porque ya el pecado no puede dominar en nuestras vidas, en quienes hemos sido redimidos y justificados por el Señor. Porque ya no vivo yo, diría Pablo, mas Cristo vive en mí. Le invito a que cierre sus ojos allí en su lugar y que pueda pensar en esto que dije, en estas palabras que leímos en este versículo. En conclusión 10 y 11 yo lo voy a leer mientras usted está allí con sus ojos cerrados y que podamos pensar, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Nuestro Cristo venció el pecado para siempre y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Dice el versículo 11, así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Asimismo nosotros como hijos e hijas seguimos sus pasos y participamos de la muerte y la resurrección. Y también estamos muertos al pecado y vivimos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra. Gracias por la libertad que nos da, Señor, al creer en ti, al rendir nuestras vidas a ti. Gracias, Señor amado, porque tu esperanza nos reconforta, Señor, nos levanta, nos da fuerzas para saber que tú has hecho lo imposible, que aunque parezca difícil, Señor, aunque creamos que no podemos morir a esto, a aquello, Señor, tú ya lo venciste, Dios. Debemos rendir nuestras vidas a ti, Señor, no exponernos al pecado, Señor. Mostrar, Dios, que realmente hemos muerto, Señor, aquello que antes nos mantenía atados, Señor, aquellos que antes nos condenaba, Señor. Tú sabes qué es, Señor. Tú sabes que permanece en nuestros corazones. Quizás sea algo que no lo consideremos pecado, pero lo es, Señor. Algo que está haciendo daño, Señor, en la familia, en el trabajo, en las relaciones que tenemos, Señor. Quizás la murmuración, el hablar mal a las espaldas de alguien, Señor, guardar rencor, Señor, mentir, Dios, decir verdades a medias, Señor. Quizás sea, Señor, la envidia, Dios, el egoísmo, Señor. Quizás sea mirar por encima del hombro a los demás, Señor. Cualquiera que sea nuestro pecado, Señor, ayúdanos a identificarlo, Señor. Ayúdanos a morir a Él, Señor, a llevarlo a ti, Señor, al pie de tu cruz, Señor, y someterlo, Dios, a ti. Gracias, Señor, porque tú ya has vencido, Señor. Tuya es la victoria, el poder, Señor, y la autoridad. Te amamos, Señor, y confiamos en lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Así lo declarábamos, Dios, y decíamos, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí.
Dice tu palabra en Filipenses que tú terminarás la buena obra que comenzaste hasta el día de Cristo Jesús. Así te pedimos que lo hagas en nuestra vida, Señor. Que tu palabra nos vivifique, Señor, nos dé aliento, nos reconforte, Señor. Y nos lleve a ser cada día más como tú, Señor. Reflejo tuyo, oh Maestro. Reflejo tuyo al mundo, Señor, sal y luz. Aún en casa, Señor. Aún con quienes nos conocen y nos conocen muy bien, Señor. Aún con ellos, Señor, ser sal y luz y que nos vean y sepan que Cristo vive en nuestra vida, con quienes es más difícil ser de testimonio. Con ellos, Señor, necesitamos mostrarle de tu verdad, Señor, de tu palabra, que tú vives en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre amado. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor amado. Que podamos sentir en esta noche, Señor, tu abrazo, tu fortaleza, tu esperanza, Señor, tu victoria, Dios, tus fuerzas, tu aliento, Señor, para continuar cada día, Señor. Te lo pedimos.